Pues hola, somos Guillermo y Silvia del grupo United Team para el concurso de Euroscola 2016 y hoy tenemos como invitado al excelentísimo alcalde de Soria, Carlos Martínez. Hola. Hola. Y bueno, la primera pregunta. ¿Se acuerda usted de nuestra anexión a Europa hace exactamente 30 años? Bueno, era muy pequeño, ¿no? Era más joven todavía que vosotros en la actualidad, apenas tenía 12 años y bueno, lo recuerdo que hubo una gran movilización, ¿no? Desde luego de medios de comunicación, incluso con trabajos también en el colegio, en las escuelas, en la antigua EGB, en la que bueno, se nos daba a conocer que entrar en Europa era un mundo de oportunidades, ¿no? De mejora, de progreso, de desarrollo, de una democracia muy nueva, muy reciente, incorporarnos definitivamente a los estados democráticos de nuestro entorno, ¿no? Y desde luego generó un camino de esperanza y de ilusión, ¿no? Que creo que lo hemos recorrido a lo largo de estos 30 años, aunque no sin dificultades, claro. Desde los inicios de la Unión Europea, con aquella Comunidad Económica Europea, hasta ahora ha habido muchos cambios, incorporaciones en nuevos países, cambios en las instituciones. ¿Podría explicar brevemente cuál es actualmente la forma de organización y funcionamiento de la actual Unión Europea? Bueno, es complejo, ¿no? Porque no es un gobierno al uso, tal y como lo conocemos en el ámbito nacional, pero como bien has dicho, desde sus comienzos hasta la actualidad, ¿no? Desde aquella fusión de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, Comisión Europea del Carbón y del Acero, de la Comisión Europea Atómica, de esa Comunidad Económica Europea, hasta la actualidad, con 28 países integrando la misma, ha ido evolucionando, ¿no? Y esa propia evolución ha hecho que se fuera desarrollando un complejo sistema administrativo que en muchas ocasiones es muy lento, pero que es fruto de la dificultad que pone poner de acuerdo a 28 estados soberanos dentro de una misma unión, ¿no? Dentro de una misma entidad organizativa, ¿no? En ese sentido creo que se ha estructurado de una forma compleja, pero que cuando la conoces tiende a buscar una agilidad en el desarrollo de muchas de las actuaciones o decisiones que ahí se toman, ¿no? Para que nos podamos entender y hacer una similitud con el Parlamento, con el gobierno español, ¿no? Con lo que conocemos más habitualmente. Tendríamos por una parte lo que es el Parlamento Europeo, que son aquellos diputados, en este caso eurodiputados, que se eligen a través de cada uno de los Estados miembros en las elecciones que se desarrollan cada 5 años, ¿no? En ese sentido, esa sería la fórmula más idéntica, ¿no? a lo que es un Parlamento normal. A partir de ahí hay tres instituciones, ¿no? Una es el Consejo Europeo, que tiene un papel fundamentalmente de representatividad. Luego el Consejo de Europa, que es el Consejo está formándolo cada uno de los gobiernos de cada uno de los Estados miembros que conforman esa Unión Europea. Por tanto, los jefes de gobierno son los que constituyen ese Consejo Europeo. Tanto el Consejo Europeo como el Parlamento son los que tienen capacidad y poder legislativo. Y después, por último, está la Comisión Europea, ¿no? Que es, digamos, el gobierno de Europa, el gobierno ejecutivo de Europa, lo que entenderíamos aquí por los ministros, ¿no? Y el presidente del gobierno actual, el gobierno de España, pues en la Comisión Europea sería, como digo, el gobierno ejecutivo, el que tiene potestad ejecutiva en el desarrollo de las directivas y leyes que emanan tanto del Parlamento como del propio Consejo, ¿no? En ese sentido son los cuatro grandes instituciones que tiene configurar la Unión Europea, y después existen otras importantes también, que como son el Tribunal de Cuentas, como son el Tribunal de Justicia Europeo y como es el Banco Central Europeo, que aplica la política económica, ¿no? Y al margen luego existen también el Defensor del Pueblo Europeo, el Consejo Económico y Social, y también el Consejo Económico y Social, el Consejo Europeo, y el alto representante de política exterior y seguridad, ¿no? que también es una figura importantísima dentro de la organización administrativa y burocrática que tiene la Unión Europea. ¿Y nos podrías decir cómo ha influenciado todo esto a Europa, o sea, a España y a Soria, a ser una pequeña provincia?
Bueno, yo creo que tenemos que para hacer un análisis de cómo ha influenciado, ¿no?, la Unión Europea en el Estado español y el resto de los miembros, hay que partir de dónde nace, ¿no?, de ese momento de posguerra, después de que Europa hubiera vuelto a caer en la Segunda Guerra Mundial y haber sobrevivido aquellos que tuvieron la suerte de ello a una nueva guerra en la vieja Europa. Se entendió que debíamos de cambiar, ¿no?, nuestro sistema de relación entre los países que configuraban esa vieja Europa, ¿no?, y se entendió en torno primero a una política económica, una política monetaria y finalmente a un concepto político de desarrollo, de igualdad de condiciones y de oportunidades en cada uno de los miembros o de los Estados miembros, ¿no? Es decir, el objetivo de la Unión Europea parte por igualar las condiciones y las oportunidades de cada uno de los ciudadanos de esa vieja Europa, independientemente de donde residan, ¿no? En ese sentido, creo que desde que se comenzó a gestar la Unión Europea se han dado avances importantísimos, ¿no?, tanto en derechos civiles, en libertades y también en la propia movilidad europea, ¿no? Y sobre todo se han puesto en funcionamiento grandísimas medidas económicas a través de los distintos fondos que la Unión Europea ha aplicado a los distintos países para precisamente llegar a ese punto de equilibrio, a ese punto de igualdad de condiciones para cada uno de los ciudadanos de los Estados miembros, ¿no? Lamentablemente, lo único que se nos vende ahora de la vieja Europa es la excusa de las no soluciones, las malas soluciones que aportan los gobiernos de España, o en este caso, que siempre responsabilizan de decisiones que se han tomado allá en Europa, ¿no? Y tenemos que conocer precisamente que las decisiones de Europa son decisiones que se toman por acuerdo de todos los Estados miembros, ¿no? Y ese enturbiar que se ha dado, ese ensuciar, ¿no?, que se ha dado a la imagen de Europa durante todo este tiempo, ha hecho que nos olvidáramos y que, bueno, pusiéramos en un segundo plano todo lo mucho y bueno que se ha avanzado durante todo este tiempo en muchas cosas, ¿no? Y especialmente en Soria, bueno, podríamos hablar de cuestiones concretas, ¿no?, o de proyectos muy concretos, ¿no?, pero gran parte de la depuración de las aguas del río Duero en toda la provincia de Soria se han desarrollado gracias a fondos europeos que se han aplicado emanando para cumplir las directivas europeas y que han permitido construir toda la cabecera del río Duero unas depuradoras y que nos permiten tener un medio ambiente mucho más limpio, ¿no? Si hablamos de temas más concretos, puede ser incluso la recuperación, la última de las actuaciones, ¿no?, la recuperación, no la penúltima, la recuperación de las márgenes del Rueda a su paso por el término municipal de Soria. Toda esa actuación, tanto hasta la desembocadura del río Golmayo como hasta el municipio de Garray, se proceden fundamentalmente hasta en un 70% de fondos de la propia Unión Europea. Si estamos hablando de algo de actualidad extrema, como puede ser el mercado de abastos, de una obra de más de 10 millones de euros de inversión, más de un 40% viene de fondos europeos, ¿no? Y creo que, bueno, son proyectos que se ven, que se visualizan muy bien y que pueden servir de ejemplo, pero creo que lo importante es ese gran derecho, la amplitud de derechos civiles y de libertades que se ha conseguido durante todo este tiempo, ¿no? Y luego, lógicamente, también la parte negativa, ¿no?, que hemos tenido en la aplicación de muchas directivas que han supuesto, lógicamente, bueno, pues una mayor burocratización de las administraciones, pero también una mayor garantía, ¿no?, para el desarrollo y la gestión de los dineros de todos los ciudadanos. ¿Y cuáles son los retos en provincias como Soria a trabajar en la Unión Europea para los próximos años? Mira, hay un reto, os lo comentaba antes también, ¿no?, cuando hablábamos en off, hay un reto que es fundamental para territorios como Soria, porque es verdad que España durante mucho tiempo ha sido país receptor de fondos europeos, porque se le aplicaban unos criterios de valoración del desarrollo de nosotros, de España como país, que estaba, bueno, se ejemplarizaba o se ceñía a lo que es la renta per cápita, ¿no? ¿Qué pasa? Que territorios tan despoblados, tan envejecidos y con una población tan dispersa como tiene la población de Soria, en la que hay un importante nivel de población que son jubilados y otro importante nivel de población que son funcionarios, hace que la renta per cápita de una población pequeña, una escasa población, con una renta garantizada o asegurada, como son los jubilados o los funcionarios, hace que la renta per cápita sea un criterio que de verdad no refleje muy bien lo que son las condiciones de desarrollo o de subdesarrollo que tiene esta provincia con respecto a otros territorios. Y creo que ese es un reto que tenemos por delante porque es importantísimo. Yo voy a poner algunos ejemplos. La última convocatoria que ha salido de fondos DUSI, a la que nos hemos podido acoger Soria,
nos hemos podido acoger dentro del marco de los últimos fondos de financiación que van hasta el año 2020 y que nos asignan una serie de fondos por renta per cápita con una serie de condiciones de cofinanciación. Esos fondos para una región como Murcia, por ejemplo, llegan a una cifra de hasta 39 millones de euros para una sola provincia, una sola región como es la provincia de Murcia. En el caso de Castilla y León, en el que está metida la provincia de Soria, apenas son 29 millones de euros lo que tenemos para poder repartir entre las 9 provincias de Castilla y León. Creo que nadie puede decir que la provincia de Murcia esté en unas condiciones de menos desarrollo que la provincia de Soria, pero el pertenecer a una familia rica, como muchas veces denominamos para que la gente lo visualice, de Castilla y León, por ser envejecidos, mucha tasa de funcionarios y mucho jubilado, lo que hace es subir la renta per cápita y que el criterio de la renta per cápita no sea un criterio válido para reflejar el desarrollo o subdesarrollo de un territorio. Ese es un reto que tenemos que trabajar de forma conjunta de la mano de todas las instituciones de Castilla y León para considerar otra serie de criterios a la hora de repartir los fondos europeos, porque si no estaremos pervirtiendo de alguna forma el objetivo de esos mismos fondos, ¿no?, que es buscar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos independientemente de donde residan. Y hoy por hoy estamos viendo que esos fondos de cohesión, esos fondos de sociales, esos fondos FEDER de desarrollo, no están llegando a territorios como el soriano, al menos en la cuantía que deberían llegar. Eso en cuanto al volumen. Si ya hablamos de la segunda parte, todavía es un agravio mayor, ¿no? Porque además en esas provincias o regiones, que puede ser Extremadura, que puede ser Andalucía, que puede ser la propia Murcia, la participación en la cofinanciación que obliga a la Unión Europea en esos territorios viene a ser del 20%, es decir, el 80% de los fondos proviene de fondos europeos y el 20% de fondos locales, y en el caso de Soria es solo el 50% lo que procede de fondos europeos y otro 50% tiene que ser aportados por esos entes locales o por la administración autonómica, la Diputación Provincial, los pequeños o grandes ayuntamientos que tenemos en la provincia. Eso hace que todavía sea más difícil poder acogernos a esas lunaridades, menos dinero y más financiación a aportar. Por tanto, ese es el grandísimo reto que tenemos por delante y creo que tenemos que intentar hacer, como digo, frente con todas las administraciones, no solamente de la provincia, sino de todo Castilla y León, para conseguir cambiar esos criterios por otros mucho más válidos que de verdad visualicen de una forma mucho mayor y sean mucho más justos a la hora de aplicar esos fondos. Vale. Pues muchas gracias, señor alcalde, por esta entrevista. Queremos decirles a todos ustedes que esta es la última gran entrevista que hacemos en nuestro trabajo. Esperemos que les hayan gustado todas las entrevistas que tenemos subidas al blog. Subiremos alguna más a lo largo de este tiempo, pero con estas queremos reflejar lo que hemos trabajado y sobre todo las opiniones de los distintos agentes públicos de nuestra ciudad sobre la Unión Europea. Muchísimas gracias.